La espada apunta a la garganta del joven, y aún así está sonriendo. No está nervioso, no está en pánico, está tranquilo, la imagen de la serenidad. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que atormenta las mentes de los piratas sicilianos que acaban de abordar un pequeño bote que navega por el mar Egeo. Es el año 75 a.C. y en estas aguas los piratas, hombres brutales, acostumbrados a la violencia, dominan las olas. Cualquiera que se resista termina con la garganta cortada y luego es arrojado al mar frío e indiferente. Los piratas arrasan con el barco, saqueando la cabina y la bodega de todo lo valioso. Luego es momento de enfrentar el siguiente problema. ¿Qué hacer con los sobrevivientes? La mayoría no tiene nada especial, son fáciles de olvidar, pero él no. El joven no muestra miedo, de hecho parece aburrido, pero hay algo en él. Se comporta con porte noble, es imposible ignorarlo, y los hombres así valen dinero. Uno de los piratas dice en voz alta que cree que podríamos conseguir hasta 20 talentos por este mocoso. Eso solo hace que el chico se ría. 20. Una ganga. ¿Deseas faltarme al respeto? Pide al menos 50 o herirás mis sentimientos. Nunca en todos sus años en el mar habían visto algo así. Una víctima de secuestro pide que aumenten su rescate. Pero un pirata nunca rechaza un buen pago, así que se hace el trato. El resto de las personas a bordo son enviadas de regreso al continente para reunir el dinero. Lo que no saben los piratas es que acaban de firmar su propia sentencia de muerte. Arrastran al chico a su embarcación y se alejan, diciéndole que si intenta escapar, lo atravesarán con una espada. Eso tampoco parece molestarle. De hecho, los critica por interrumpir su viaje a Rodas, donde planeaba estudiar oratoria. No es que los piratas pensaran que necesitaba lecciones, el chico sabía hablar. Y eso no es todo. Da discursos y recita poesía. Si alguno de ellos no aplaude, lo llama tonto analfabeta. Los trata como sirvientes, dándoles órdenes y diciéndoles que guarden silencio cuando quiere dormir. Participa en sus tragos, juegos y bromas como si fuera un miembro de la tripulación. Algunos de los piratas incluso lo encuentran un poco encantador. Excepto cuando dice, «Sabes, cuando mis hombres te capturen, voy a hacer que los crucifiquen». Todos intentan reírse. El chico tiene un sentido del humor retorcido. En este punto probablemente debería mencionar el nombre del joven Julio César. Y César, con todos sus defectos, es un hombre que cumple sus promesas. No mucho después de su liberación y la captura de los piratas, se recostó y observó con una sonrisa en el rostro. Sus hombres eran despiadados. Se les cortaron las gargantas, se les clavaron clavos en las manos y los pies, se levantaron crucifijos y fueron ahorcados, exponiendo sus cuerpos magullados y golpeados a la intemperie, todo por el crimen de incomodar a César. Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Pero a medida que avanzamos desde la antigüedad hasta la época moderna, pronto descubrirás que en realidad es un plato que se sirve mejor con la máxima brutalidad. Y lo que César les hizo a esos piratas desafortunados fue poco más que un aperitivo. En 1868, cuando el joven Frank Eaton tenía solo 8 años, su padre, un abolicionista declarado, fue asesinado por 6 pistoleros. Y estos no eran solo bandidos del viejo oeste, eran justicieros autoproclamados, exmiembros de grupos de milicias confederadas que buscaban aliviar la vergüenza de una guerra perdida mediante asesinatos cometidos por vigilantes. El papá de Eaton fue solo una víctima más de su ola de asesinatos motivados por el racismo. No mucho después del asesinato de su padre, un amigo de su papá tomó al joven Frank por los hombros y le dijo, «Hijo mío, que caiga sobre ti la maldición de un viejo si no intentas vengar a tu padre». Ese amigo de su padre entonces lo introdujo al mundo de las armas. No pasó mucho tiempo antes de que se dirigiera a Fort Gibson para perfeccionar sus habilidades, donde se decía que competía al nivel del mejor tirador del fuerte a los 15 años. Esto le valió el apodo icónico de Pistol Pete. En los 10 años y pico siguientes, cazó a los 5 hombres que sobrevivieron y que mataron a su padre y los abatió con gran destreza. Al darse cuenta de que tenía talento para todo esto, decidió convertirse en sheriff y vivió hasta la avanzada edad de 97 años. El independentista indio Udham Singh tuvo una infancia difícil, perdiendo a la mayoría de su familia a una edad temprana antes de ser admitido en un orfanato. Finalmente, se unió a las Fuerzas Armadas del Imperio Británico justo a tiempo para la Primera Guerra Mundial, esperando que eso lo ayudara a salir de la pobreza. En cambio, lo único que logró fue radicalizarlo en contra de los británicos, viéndolos como gobernantes tiránicos que se preocupaban poco por la vida de sus súbditos en el sudeste asiático. Eso lo preparó para una vida de activismo. Nunca se imaginó que algún día eso lo llevaría a convertirse en un asesino.
En 1919, él estaba entre las 10.000 personas que protestaban contra las leyes Rowlett, una ley que permitía a los británicos juzgar casos políticos sin jurado. Udham estaba repartiendo agua entre la multitud cuando Reginald Dyer, un oficial británico encargado del control de la multitud en la protesta, ordenó a sus tropas acordonar el área y masacrar a todos los que estaban dentro. Udham apenas logró escapar con vida de ese infierno de sangre y balas, cuando escuchó al vicegobernador británico de Punjab, Michael O'Dwyer, respaldar enfáticamente la matanza masiva. Supo lo que tenía que hacer. Pero para poder acercarse a ese hombre, tendría que ser extremadamente paciente. Udham llevaría una vida revolucionaria por todo el mundo, reuniendo apoyo para causas en contra de los intereses del opresivo y cruel Raj británico. Pasó un tiempo en prisión por sedición, durante el cual Reginald Dyer, el hombre que había ordenado la masacre en el lugar, murió por causas naturales. Pero O'Dwyer seguía libre, y cuando Udham salió de prisión, no tenía la intención de dejarlo salirse con la suya, por lo que hizo. El 13 de marzo de 1940, momentos después de que Michael O'Dwyer diera un discurso en Londres, Udham se acercó y lo abatió con una pistola oculta. Le tomó 21 años y le costó la vida a Udham, quien posteriormente fue juzgado y ejecutado por el asesinato. Pero había vengado la masacre que cambió su vida para siempre. Hoy en día es ampliamente considerado un héroe en toda la India. ¿Qué es peor que un solo asesino? ¿Qué tal si todo un pueblo viene por ti? El 10 de julio de 1981, Ken Rex McElroy terminó su bebida en un bar en Skidmore, Missouri. Compró un paquete de 6 cervezas y se dirigió a su camioneta afuera, donde su esposa, Treina, lo esperaba en el asiento del pasajero. No era una noche fría y solitaria. De hecho, había una multitud de 46 lugareños ahí afuera, todos a la vista de la camioneta. De repente, estallaron disparos. Balas de varias armas acribillaron la camioneta, y 2 balas, cada una de diferente calibre, atravesaron el parabrisas, impactando fatalmente a Ken y salpicando a Treina con su sangre. Y a pesar de todos esos testigos, ni una sola persona se presentó para identificar al tirador. Más de 40 años después, todavía no ha habido ni una sola persona acusada del asesinato de Ken. Naturalmente, probablemente te estés preguntando cómo fue posible esto. ¿Acaso el asesino descubrió cómo volverse invisible antes de disparar con una pistola en cada mano, como un héroe en una película de John Woo? En realidad es mucho más simple que eso. Ken McElroy era un hombre al que todo el pueblo de Skidmore, Missouri, quería muerto, y ni una sola persona querría castigar a quienes lo mataron. Era conocido localmente como el matón del pueblo y tenía un historial delictivo que respaldaba esa reputación. Había sido acusado formalmente 21 veces por varios delitos, desde múltiples ofensas de índole sexual hasta agresión física, incendio provocado, crueldad animal, robo y hasta robo de ganado. Pero nada de eso prosperó, excepto el crimen que desencadenaría su muerte, la agresión a un querido tendero de 70 años a quien Ken amenazó y le disparó con una escopeta sin matarlo. Cuando la audiencia de Ken se retrasó, el resto del pueblo se reunió para discutir cómo podían protegerse de su ira. Si el tiroteo de Ken McElroy se planeó ahí o fue algún crimen impulsivo cometido entre varios, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que podrías contar a las personas que lamentarían la muerte de ese hombre con una mano y aún te sobrarían dedos. Se necesitaría un verdadero monstruo para ser aún más odiado que un hombre como Ken McElroy, pero Aku Yadav sin duda intentó quedarse con ese título. Aparte de crímenes de guerra y genocidio, es más fácil enumerar los crímenes que Aku no cometió que los que sí cometió. Un delincuente reincidente cuyo trato, especialmente hacia las mujeres, es suficiente para enfermar físicamente a cualquiera. Siempre lograba evadir las consecuencias gracias a su otra vocación. Un gángster exitoso que manejaba redes de sobornos y extorsión, con la policía local aparentemente en su bolsillo. También era técnicamente un asesino serial responsable de al menos 3 asesinatos. Al igual que Ken McElroy, Aku era un monstruo y un abusador. Y también, al igual que Ken McElroy, estaba a punto de darse cuenta de que solo puedes empujar a las personas hasta cierto punto antes de que ellas te devuelvan el golpe. En 2004, la suerte de Aku se acabó cuando una mujer llamada Usha Narayane se defendió contra los intentos de intimidación de Aku y su banda. Su valentía inspiró a otros a levantarse. Pronto, una turba enfurecida comenzó a lanzar antorchas encendidas a la casa de Aku hasta que quedó reducida a escombros humeantes. Estaba tan aterrorizado que acudió a la policía para ser arrestado por su propia protección, pero ese plan tampoco resultó como esperaba. Un confiado Aku entró pavoneándose en el tribunal de distrito de Nagpur, tan seguro de que su poder institucional lo protegería. Siempre se había salido con la suya. ¿Por qué no ahora? Pero mientras se jactaba ante la multitud de lo intocable que era, el ambiente cambió.
Cientos de mujeres desfilaban por las calles y ahora estaban inundando la sala del tribunal. Pero sus manos no estaban llenas de pancartas de protesta ni megáfonos. Llevaban cuchillos, piedras y chile en polvo. Las últimas dos pronto llovían sobre los policías que custodiaban a Aku y pronto huyeron, dejando al monstruoso hombre sin defensa. Las mujeres se abalanzaron sobre él mientras se acurrucaba, le arrojaban piedras y chile en polvo a los ojos. Y en una curiosa ironía para este video, le dieron el mismo trato que la multitud de senadores le dio a Julio César. Excepto que esta vez, además de apuñalarlo 70 veces, también le quitaron su hombría. Sus últimas palabras fueron: perdónenme, no lo volveré a hacer, mientras lo masacraban. Y sabes, tenía razón. Aku Yadav murió 15 minutos después sobre el frío mármol salpicado de sangre de la sala del tribunal. De sus 200 asesinas, 21 fueron arrestadas. Todas asumieron la responsabilidad en las calles, pero se declararon inocentes en el tribunal. Y debido a la falta de testigos, todas fueron absueltas. Pocos gobernantes han sido más extraños o aterradores que el rey Pedro de Portugal, cuyo romance dejó una huella sangrienta en el siglo XIV. Nuestra historia de venganza comienza en la Villa de las Lágrimas, una mansión portuguesa en 1350. Una mujer espera el regreso de su esposo, cuidando a sus 3 hijos, cuando un grupo de hombres enmascarados armados con espadas irrumpió en el edificio. Ella suplicó por su vida y la de sus hijos. Ella dijo que su esposo era el príncipe, un hombre poderoso que podría pagarles si les perdonaban la vida. Uno de los asesinos se rió y le dijo que su esposo era precisamente la razón por la que ella debía morir. La apuñalaron y la destrozaron hasta matarla y huyeron en la noche. La mujer que acababan de asesinar era Inés de Castro, esposa del príncipe Pedro, pero eso no siempre había sido así. Ella había sido dama de compañía de la antigua esposa de Pedro, Constanza de Castilla, pero ella y Pedro se enamoraron y comenzaron un romance. Cuando Constanza murió por causas naturales, Pedro quiso casarse con Inés y buscó la aprobación de su padre, el rey. La idea de esto le disgustó a su padre. Inés había nacido en una familia de la baja nobleza española, y él temía que esto llevara a una influencia española desproporcionada en la corte real portuguesa. Pero el corazón quiere lo que quiere. Incluso cuando su padre la desterró, Pedro continuó su romance. Finalmente, temiendo que esto arruinara toda la línea real, el propio padre de Pedro contrató a los asesinos que mataron a Inés. Pedro estaba desconsolado, pero ese dolor pronto se convirtió en rabia. Cuando su padre murió 2 años después, en 1357, él asumió el trono. Su primer acto fue localizar a los asesinos que habían estado involucrados en el complot para matar a Inés. Encontró a 2 de ellos y los hizo golpear y torturar, pero como ellos básicamente le habían arrancado el corazón, decidió devolverles el favor. Mientras el rey Pedro observaba, sus verdugos metieron a la fuerza las manos en los cuerpos de los asesinos y les arrancaron los corazones aún latiendo. Cometer la venganza más a tono del mundo aún no fue suficiente. El rey Pedro siguió siendo el romántico más retorcido del mundo después de eso. Cuando fue coronado, ordenó que el cadáver de Inés fuera desenterrado y vestido con ropas reales. La hizo su verdadera reina, incluso en la muerte, asegurando la legitimidad de sus herederos. Todos los nobles de su corte fueron obligados a besar su mano en descomposición, como era costumbre en las coronaciones de la época. 250 años antes, tras la batalla de Claydon en 1014, el valle entre las imponentes montañas Belisica y Ograzdan se tiñó de rojo. La sangre empapó la tierra. Ambos bandos experimentaron un sufrimiento y una pérdida terribles, pero uno está mucho peor. Los búlgaros de Bulgaria fueron aplastados bajo la fuerza imparable del ejército bizantino, comandado por el poderoso emperador Basilio II. Es el final de una sangrienta y prolongada enemistad entre Basilio y el líder búlgaro, el zar Samuel. Basilio caminó entre la sangre y la suciedad mientras sus hombres tomaban prisioneros a los sobrevivientes. Después de esta batalla, su apodo será para siempre el asesino de búlgaros. Pero no serán los soldados caídos los que le darán un lugar infame en la historia, sino lo que les hace a los sobrevivientes. Verás, este fue el punto decisivo en una guerra realmente amarga, una que había matado a uno de los comandantes militares favoritos de Basilio. Basilio no quería simplemente vencer, sino hacer huir y humillar a sus oponentes. Y tenía justo la manera de hacerlo. Hizo que los soldados restantes, según algunos cálculos hasta 15,000 búlgaros, se dividieran en grupos de 100. A 99 de cada grupo de 100 soldados ordenó a sus hombres que les sacaran los ojos con hierros al rojo vivo, dejándolos ciegos. Al soldado número 100 de cada grupo solo le quitarían un ojo para que pudiera guiar a sus compatriotas ciegos de regreso a la ciudad capital y así mostrárselos al zar Samuel.
Esta venganza resultó ser doble y quizás una de las acciones de guerra psicológica más exitosas en la historia militar. Cuando los restos mutilados de su ejército regresaron a su palacio, se dice que Samuel quedó tan horrorizado por lo que vio que sufrió un ataque al corazón y murió 2 días después. Mientras que es considerado un héroe nacional griego, Basilio II es despreciado por los búlgaros hasta el día de hoy. La propia y brutal búsqueda de venganza de María Oktyabrskáya se desarrolló en la década de 1940. Al principio, cuando la Segunda Guerra Mundial sumió al mundo en el caos, María no era una soldado, solo la esposa de un soldado, pero eso no significaba que no tuviera las habilidades para la guerra. Después de casarse con el entonces cadete militar Ilya Ferotovich Ryadnenko en 1925, ella se entrenó en todas las habilidades de las fuerzas de reserva, desde el tiro al blanco hasta conducir vehículos militares. Poco sabía ella lo valioso que sería todo ese conocimiento para llevar a cabo su brutal venganza. En 1941, fue evacuada a la fuerza cuando los nazis comenzaron a avanzar hacia el este, separada de su esposo, quien ahora luchaba en las líneas del frente. No se enteraría de que él había muerto en la batalla de Kiev hasta 1943 y entonces ya no tenía nada que perder. Tenía casi 40 años, sufría de tuberculosis espinal que le impedía alistarse por los canales oficiales, pero trabajó duro, vendió todas sus posesiones materiales, reunió 50,000 rublos y los donó al ejército para construir un tanque T-34. Luego le envió una carta al propio Iósif Stalin, solicitando permiso para conducir el tanque y matar perros fascistas en nombre de su país en un tanque que llamaría Novia Combatiente. Contra todo pronóstico, el Comité Estatal de Defensa estuvo de acuerdo. María fue al campo de batalla en la Novia Combatiente, compartiendo la cabina del tanque con el comandante Piotr Chibotko, el artillero Gennady Yasko y el operador de radio Mikhail Galkin. No solo muchos de los soldados nazis que mataron a su esposo murieron bajo su tanque, sino que también demostró valentía al salir de él para hacer reparaciones de emergencia bajo intenso fuego en más de una ocasión. En algún momento durante todo esto, le escribió una carta a su hermana que decía en parte: «He tenido mi bautismo de fuego, les gané. A veces estoy tan enojada que ni siquiera puedo respirar». Su valentía y actitud despreocupada lamentablemente la llevaron a la muerte en 1944, después de otra de sus atrevidas reparaciones de tanques en medio de la batalla. Fue alcanzada por fragmentos de proyectil y cayó en coma, sin volver a despertar. Pero hizo correr mucha más sangre nazi de la que ellos lograron sacarle a ella. Hace más de 1000 años, el príncipe Igor de Kiev acaba de tomar la peor decisión de su vida. Como gobernante de la Rus, él considera que es su derecho cobrar tributo de las muchas tribus y facciones bajo su mando, incluyendo a los eslavos drevlianos, a quienes habían vencido recientemente en una sangrienta guerra. Pero su avaricia lo ha superado. Ha regresado a su territorio por segunda vez en un mes para extorsionarlos. Esta vez tiene un grupo ridículamente pequeño de soldados para respaldarlo. Él y su raquítico grupo de guerreros son rápidamente superados por las fuerzas drevlianas en su propio territorio. El príncipe solo puede mirar horrorizado mientras despedazan a sus hombres, pero no puede evitar preguntarse por qué él no está recibiendo el mismo trato. Quizá, como a César, planean pedir un rescate por él por las riquezas que pasó años extorsionándoles. Pero no tiene tanta suerte. Primero, lo golpean hasta dejarlo inconsciente. Luego lo arrastran a un claro de abedules donde más soldados drevlianos lo están esperando. Hacen algo extraño, doblando 2 de los abedules más grandes y sujetándolos en su lugar. Luego empiezan a atar sus tobillos a las puntas de cada abedul. Es en ese momento cuando el príncipe Igor se da cuenta de lo que le va a pasar. Llora y suplica como lo haría cualquier persona en su sano juicio. Les habla de su amada esposa Olga y de su pequeño hijo, quienes sufrirían por su ausencia, pero a los drevlianos no les importa. Después de todo, no es como si él alguna vez les hubiera mostrado la misma compasión a ellos. Cuando las cuerdas están bien sujetas, varios hombres sueltan los abedules que habían estado sujetando, haciendo que se levanten de golpe y tiren de los tobillos de Yegor en 2 direcciones diferentes. Y así, Yegor es la mitad del hombre que solía ser. Pero esta no es la historia de la venganza de los drevlianos contra Yegor. Oh no. Se trata de lo que su viuda Olga le hizo a los drevlianos en respuesta. La gran princesa Olga de Kiev no toma a la ligera la muerte de su esposo. Como regente del reino tras su fallecimiento, inmediatamente comienza a planear destinos mucho más crueles para todos los que le arrebataron a su amado Igor y dejaron a su hijo sin padre. Hasta que él fuera lo suficientemente mayor para gobernar, sería su deber asegurarse de que se hiciera justicia. Y los drevlianos le dieron una oportunidad fantástica. Poco después de despedazar a su esposo, enviaron una delegación para recomendar que Olga se casara con el príncipe drevliano para unir sus reinos.
Ella respondió diciendo, en parte su propuesta me agrada. En efecto, mi esposo no puede resucitar de entre los muertos, pero deseo honrarlos mañana en presencia de mi pueblo. Y sí que los honra. Cuando llegan los botes drevlianos, el pueblo rus los levanta del suelo y los pasea por las calles, como si fuera una gran celebración, hasta que ven la zanja profunda que sus hombres han cavado al borde del pueblo. Cuando llegan, los hombres drevlianos son arrojados dentro y enterrados vivos. Las últimas palabras que escuchan son las de Olga. ¿Les parece de su agrado este honor? Y Olga todavía tiene mucho honor que repartir. Mientras el último grupo de los drevlianos aún se asfixiaba bajo cientos de libras de tierra compacta, Olga escribió una carta al príncipe Mal, el líder que buscaba su mano. Le dijo que enviara a sus mejores hombres para que ella les ofreciera una cena lujosa. El príncipe Mal estaba tan emocionado de que su propuesta aparentemente había sido aceptada que ni siquiera se detuvo a considerar lo sospechoso que era esto. Cuando los subordinados más distinguidos del príncipe llegaron, estaban cansados y sucios por el largo viaje. Esta noche habría sopa en el menú, pero primero la gran princesa les ofreció a los hombres la oportunidad de relajarse en su lujoso baño, con una tina preparada para cada uno de ellos. Una vez que todos estuvieron dentro, los hombres de Olga cerraron y atrancaron las puertas y prendieron fuego al lugar. Aún así, Olga no creía que la deuda de sangre por la muerte de su esposo hubiera sido saldada adecuadamente. Avanzó sobre el territorio drevliano antes de que la noticia de cualquiera de las masacres pudiera llegar al príncipe Mal. Le pidió a él y a sus hombres que organizaran un suntuoso banquete fúnebre en honor a Yehor para que ella pudiera pasar página como es debido antes de casarse con el príncipe drevliano. Se trajo hidromiel de todo el reino drevliano para facilitar tal banquete. Todo estaba listo para cuando la gran princesa Olga llegó con sus estandartes ondeando en la noche. Cualquiera que estuviera prestando atención notaría que Olga y sus hombres apenas probaban sus bebidas mientras los agotados drevlianos vaciaban sus copas. Unas horas después de iniciada la noche, los soldados drevlianos estaban casi completamente ebrios, pero algunos de ellos aún pudieron notar el destello de las espadas de la Rus al desenvainarse. El banquete fúnebre pronto se convirtió en el preludio de muchos otros funerales, ya que el ejército de Olga masacró a todos y cada uno de los drevlianos presentes. Su venganza continuó durante otro año mientras reunía un ejército aún más grande para acabar con los últimos drevlianos en una serie de sangrientas batallas. El último bastión fue Korostán, la capital drevliana fuertemente fortificada. Con la esperanza de poner fin a todo pacíficamente, les envió una carta diciendo: ¿por qué insisten en resistirse? Todas sus ciudades se han rendido ante mí y han aceptado pagar tributo, de modo que ahora los habitantes cultivan sus campos y sus tierras en paz, pero prefieren morir de hambre antes que aceptar pagar tributo. ¿Y cuál era su tributo? 3 palomas y 3 gorriones de cada casa en Korostán. Parecía un buen trato, al menos para cualquiera que no hubiera notado que todos los tratos de la gran princesa Olga parecían perfectos hasta que caía la espada. Las aves fueron reunidas y presentadas como tributo. Olga las aceptó amablemente. Luego ató tela y azufre a sus alas y les prendió fuego. Pero cuando las aves en llamas fueron liberadas, volaron de regreso a sus nidos en Korostán, incendiando por completo la ciudad, compuesta en su mayoría por edificios de madera. Y mientras maeles huían, Olga y sus soldados masacraron a casi todos y convirtieron a los sobrevivientes en esclavos. Tantos miles murieron por el asesinato de un príncipe desafortunado. Cuando se trata de las historias de venganza más brutales de la historia, nadie puede compararse con la crueldad de Genghis Khan, el gobernante del imperio mongol. El Khan definitivo demostró exactamente por qué en 1219, cuando un golpe a su orgullo personal llevó a la destrucción de todo un imperio impulsada por la venganza. Todo comenzó con las mejores intenciones por parte del emperador mongol. Él quería establecer relaciones comerciales amistosas con el Imperio Joresmita, un estado musulmán que abarcaba gran parte del actual Irán, Turkmenistán y Uzbekistán. Su territorio era menos de la mitad del tamaño de lo que los mongoles ya habían conquistado, así que tuvieron suerte de recibir condiciones tan generosas de un gobernante conocido por sus campañas despiadadas. Genghis reclutó una caravana de comerciantes musulmanes y les dio su mensaje y condiciones para entregárselos al Shah Ala-ad-Din Muhammad II, el gobernante del imperio. Pero eso nunca iba a suceder. Cuando los comerciantes pasaron por la ciudad de Otrar, el gobernador local, Inalshuk, mandó arrestar al grupo acusándolos de espías. Fueron torturados y ejecutados rápidamente. Sin embargo, uno de ellos logró escapar y cruzar el peligroso desierto para volver a donde estaba Genghis. Algo importante que debes saber sobre la cultura mongola es que consideraban a los comerciantes viajeros, diplomáticos y enviados como una clase de personas casi sagrada. Ponerle una mano encima a uno de ellos era una grave ofensa contra la persona que los había enviado.
A nadie le habría sorprendido si Gengis Khan hubiera decidido arrasar con todo el imperio en ese momento, pero contra todo pronóstico, continuó tomando la vía diplomática con el imperio joresmita. Envió otro emisario directamente al Shah Muhammad II con dos simples demandas: que el gobernador de Otrar fuera castigado por su crimen y que se le compensara por la pérdida de vidas y de su propiedad. Eso no sucedió. De hecho, el Shah había sido quien le ordenó al gobernador arrestar y ejecutar a los comerciantes la primera vez. Esta vez, arrestó a todos los que habían llegado para entregarle el mensaje. A los emisarios de menor rango les afeitaron la barba a la fuerza, lo cual era una gran ofensa contra la masculinidad mongola de esa época. Luego también decapitó al enviado principal y envió su cabeza cortada de regreso a Genghis. Esta pudo haber sido la decisión más tonta que alguien en todo el imperio joresmita haya tomado jamás. Genghis decidió que sería mejor mostrar por qué se había convertido en el gobernante más temido que el mundo había conocido. En lugar de enviados, envió un ejército de decenas de miles. Inundaron las calles de Otrar, masacrando a todos los que veían, y pronto capturaron al gobernador. Soldados mongoles lo obligaron a arrodillarse y le vertieron metal fundido en los ojos, la boca y los oídos, tal vez para burlarse de su avaricia al robar a los comerciantes que ejecutó. Esto fue solo un aviso de lo que se convertiría en la invasión a gran escala del imperio joresmita. Millones perecieron mientras el ejército mongol saqueaba y conquistaba, y todo esto se pudo haber evitado si el Shah hubiera sido un mejor anfitrión. Gengis Khan demostró que la brutalidad absoluta y sin remordimientos era el arma definitiva del mundo antiguo. Pero mucho antes de que los mongoles arrasaran Asia, toda una sociedad fue diseñada desde el nacimiento para no hacer nada más que matar y morir por el Estado. Si quieres saber cómo era realmente sobrevivir al infierno psicológico y físico de los 300 espartanos, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like al video, suscribirte y contárselo a un amigo. De verdad, ayuda mucho a que podamos hacer más videos como este. Y asegúrate de decirme en los comentarios a dónde deberíamos ir después en Dr. Bob's Brutal History.